La Cátedra Rectoral Nelson Mandela es un espacio promovido por el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, destinado a promover el desarrollo cultural, cívico y político, mediante la transferencia de conocimiento e información veraz entre ciudadanos y ciudadanas y grupos de nuestra comunidad. Casi un siglo de construcción de la democracia boliviana serán expuestos y analizados. El diálogo, la colaboración, la convivencia pacífica, el reconocimiento respetuoso del otro, el entendimiento y la reconciliación son los principios que guían la cátedra. Con expositores de excelencia, abriremos espacios de encuentro para personas de todo el país. Tendremos 20 módulos sobre democracia, consistentes en un texto, un cuestionario y una tarea. 20 conferencias nacionales e internacionales para profundizar en asuntos sobre democracia. 10 coloquios para debatir y reflexionar. Ven y forma parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Del 10 de febrero al 30 de noviembre de 2022. Inscríbete escaneando el código QR. Buenas tardes o buenas noches a todos los amigos que jueves a jueves están con nosotros en la Cátedra Nelson Mandela del Rectorado de la Universidad Mayor de San Andrés. En nombre del rector Óscar Heredia Vargas, quiero dar a todos y todas la bienvenida a esta noche tan especial. Y digo especial porque tenemos un par de invitados de lujo. Como ustedes saben, esta es una cátedra, este es un espacio académico que está dedicado a conversar, a discutir sobre temas y asuntos de democracia. Es un servicio de la universidad a la comunidad para la formación cívica y política en asuntos de democracia. La primera parte estuvo dedicada a pensar qué es la política. Le dedicamos después un tiempo importante a discutir sobre las ideologías, qué es esto de la izquierda, la derecha, que fue también muy interesante. Luego de ello entramos propiamente en la democracia. ¿Qué es la democracia? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus instituciones? ¿Cuáles son los valores y principios que la rigen? Y después de eso hemos visto en detalle y hemos empezado este ciclo que habla de formas de democracia, tipos de democracia. Hemos hablado de la democracia directa, de la democracia representativa, de la democracia participativa, y le hemos dedicado también a la democracia intercultural un espacio importante. Hoy cerramos el ciclo. Tenemos un invitado especial y un comentarista también especial. Walter Guevara Anaya ha sido asesor principal de la Asamblea Legislativa en Afganistán. Imagínense ustedes cuán lejos. Ha sido director del Programa de Seguridad y Justicia en México y asesor técnico principal de la Asamblea Legislativa en Mozambique. Trabajó en consultorías de desarrollo democrático en Honduras, Nicaragua, Colombia, Camboya, Canadá, Uganda, Benín, República Dominicana y Haití. Ha sido diputado nacional y ha sido superintendente general del Servicio Civil. Se especializó en análisis de ideas en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos de Norteamérica, donde le interesó y profundizó y ha trabajado durante años la idea de democracia. Junto a él, esta noche nos acompaña Pablo Antesana Quiroga, licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Bolivia, con posgrados en Gobernabilidad y Escenarios Prospectivos, Innovación Política y Educación Superior. Es maestrante actualmente en Filosofía y Ciencias
política en el CIDES, en la Universidad Mayor de San Andrés. Fue investigador del proyecto regional de análisis político y escenarios prospectivos del PNUD y del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA. Actualmente es jefe de análisis e investigación intercultural del CITCE en el Tribunal Supremo Electoral. O sea que tenemos dos invitados especiales y vamos a hablar hoy de tipos de democracia, y Walter Guevara Anaya va a empezar su ponencia que habla de la democracia radicalizada, como él la ha llamado. Buenas noches, Walter. Bienvenido a la Cátedra Nelson Mandela del Rectorado de la Universidad Mayor de San Andrés. Son tuyos los micrófonos y puedes empezar con lo que tienes para exponernos esta noche. Adelante, por favor. Gracias, Julio. Hoy voy a presentar dos proyectos de democracia. Uno que no acaba de nacer y otro creado solamente para matar al primero. El que no acaba de nacer se puede llamar democracia institucional. El que lo está matando se identifica a sí mismo como democracia radicalizada. Abriré esta presentación con un vistazo rápido a las diferentes concepciones de democracia. Eso nos dará una idea de los límites de este concepto, dentro del cual no se puede meter una autocracia, así sea con calzador. Me centraré luego en una descripción del ataque de la llamada democracia radicalizada contra la democracia institucional. Eso nos dará una idea sobre cuáles productos esperados y logrados de ese ataque, y si alguno de ellos puede llamarse democracia. ¿Qué es la democracia y cuáles son sus principales variedades? La democracia en general es un proyecto en marcha, no es un producto que haya sido acabado en ninguna parte ni en ningún tiempo. Hay varias formas de democracia, cada una adaptada a una determinada sociedad. Todas cumplen un mismo propósito. La democracia sirve para que un pueblo numeroso resuelva de manera pacífica sus diferencias sobre cuestiones que son de peso para toda la colectividad, como ser la elaboración de leyes, la determinación de políticas públicas, la selección de los gobernantes y las grandes cuestiones de la guerra y de la paz. El pueblo habilitado para tomar decisiones ha ido cambiando a través del tiempo. Por más de 125 años en Bolivia se aplicaron condiciones restrictivas para votar, tales como ser varón, leer y escribir el español y tener propiedades de cierta magnitud. Quedaban fuera del pueblo con derecho al voto o sin derecho al voto las mujeres, más de la mitad de la población, las mayorías indígenas y los pobres, que siempre son la mayoría. Esta exclusión terminó en 1952, cuando el primer gobierno de la Revolución Nacional decretó el voto universal. Si el pueblo es muy numeroso, las decisiones sobre qué hacer en cada momento se tienen que delegar a un número reducido de representantes que las toman en nombre de todos. Por esta sencilla razón, la democracia de las naciones modernas es necesariamente representativa. No es un tema ideológico, es un tema numérico. La democracia es una excepción en la historia de los pueblos. Han predominado las monarquías, sean tiránicas o constitucionales, las aristocracias basadas en méritos de diverso tipo, las oligarquías basadas en castas, las plutocracias basadas en dinero y un sinnúmero de dictaduras militares y civiles de izquierda y de derecha. En esta presentación nos concentraremos en las ideas sobre democracia. Sin duda que la práctica, que no veremos en detalle, es lo más importante. Sin embargo, es útil ver hasta qué punto las ideas repercuten de buenas o malas maneras sobre esas prácticas. Hay solamente tres ideas principales
que delimitan el concepto de democracia. Según la definición agregativa, la democracia es un procedimiento que recuenta las preferencias electorales de los ciudadanos mediante la suma de sus votos para determinar quiénes serán los encargados de ejecutar cuáles programas por cuánto tiempo. El primer proponente de esta definición contable de la democracia fue el economista austroamericano Joseph Schumpeter, fallecido en 1950. Según la definición deliberativa, la democracia es un procedimiento que consiste en la toma de decisiones consensuadas entre un número muy grande de concurrentes que están calificados para tomarlas mediante una deliberación racional, la que debe ser imparcial, libre de coerción, con igual oportunidad de participación para todos. El más conocido defensor de esta definición normativa y dialogal es el filósofo alemán Jürgen Habermas, todavía activo a sus 93 años en la prensa y en la academia de su país. Según la definición agónica, la democracia es un procedimiento que abre un escenario de lucha abierta entre adversarios que pugnan por derrotarse unos a otros por el control de la sociedad y la distribución de sus recursos. Los más conocidos promotores de esta definición bélica de la democracia son el académico argentino Ernesto Laclau, fallecido en 2014, y su pareja, la filósofa belga Chantal Mouffe, todavía activa a sus 80 años. Queda claro que estas tres definiciones cumplen de tres diferentes maneras el propósito general indicado al principio. El problema central que debe resolver toda democracia es cómo organizar un sistema de gobierno que sea del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Así lo formuló el presidente Abraham Lincoln un 19 de noviembre de 1863 en la dedicación del cementerio militar de Gettysburg, donde yacen los soldados caídos en la sangrienta guerra civil que preservó la naciente Unión Norteamericana al derrotar los estados propietarios de esclavos y terminar con la esclavitud. Lincoln se dio cuenta que el problema fundamental de la democracia no es económico, ni jurídico, ni social, ni militar, por mucho que su solución requiera de bases sociales, económicas y jurídicas, y que su preservación hubiera requerido la guerra más cruenta de la historia mundial hasta ese momento. El problema de decidir qué es la democracia y de cómo se la puede establecer y preservar es netamente político. En el fondo se trata de ver cómo los humanos podemos salir de una lucha salvaje de todos contra todos y ponernos de acuerdo en un sistema que nos permita tomar decisiones colectivas en paz. El objeto del ataque es la democracia institucional. La democracia institucional ha sido descrita por varios participantes en esta cátedra de una manera sumamente detallada y extensa. En esta presentación me limito a sugerir una analogía para complementar y redondear esas excelentes explicaciones. La democracia institucional se debe comportar como un juego diseñado para que todos los jugadores aprendan a competir y cooperar en una cancha pareja, dentro de reglas respetadas por todos y reguladas por un árbitro imparcial, de tal modo que algunos ganen y otros pierdan, alternándose en el ejercicio del poder. En este modelo de democracia, el ganador de una elección respeta los derechos del vencido, no intenta aplastarlo, tampoco trata de dominar o de imponer su hegemonía sobre toda la sociedad. Respeta la libertad de todos los ciudadanos por igual. Por eso también se llama una democracia liberal. Bajo la democracia liberal y representativa, a la que nos referiremos en esta presentación con la etiqueta de democracia institucional,
los ciudadanos son libres de desarrollar sus aptitudes y preferencias en un marco en el que todos deberían gozar de las mismas oportunidades y desarrollarlas dentro del respeto a las libertades de pensamiento, de expresión, de asociación y de culto. Esta forma de gobierno requiere de condiciones muy especiales, tanto de los gobernantes como de los gobernados. Los gobernantes no deben abusar de su poder transitorio y los gobernados no deben entorpecer la gestión del gobierno en funciones. Al igual que en el deporte, es un modelo que requiere mucho entrenamiento, un mínimo de decencia y un gran autocontrol en el comportamiento de sus participantes, empezando por saber tolerar sus diferencias. El opuesto de esta idea deportiva de la democracia es la idea bélica de la democracia, que ensalza el estado de la naturaleza y convierte al Estado de Derecho en un arma de la lucha de todos contra todos, como veremos más adelante. El sujeto del ataque es la democracia agónica. Los proponentes de la democracia agónica la entienden como un campo de batalla en el que los contendientes deben imponer su voluntad los unos sobre los otros. Para ellos, la democracia es un espacio de lucha abierta que permite que los actores mejor calificados para la pelea impongan una correlación de fuerzas favorable a sus propósitos. Su objetivo es una dominación total sobre la sociedad, a la que denominan hegemonía. La lucha descarnada por la hegemonía es el mecanismo central o el alma misma de la democracia, según este punto de vista. Por esta razón, aplicar una analogía y decir que es un modelo bélico de democracia. Según este modelo, toda democracia se construye, surge y se constituye solamente en cada instante en que esa lucha se disputa. Si las partes arreglan sus diferencias mediante el consenso y la reconciliación, desaparece la democracia. ¿Existe un límite a lo que podemos llamar democracia? El más brillante jurista del régimen nazi, Carl Schmitt, sostuvo que la democracia liberal es un proyecto fallido y contradictorio. Solamente la dictadura secante y sanguinaria de Hitler podía considerarse una verdadera democracia. De la misma manera, durante más de un siglo, las que aspiran a ser dictaduras del proletariado han sostenido que son las únicas formas legítimas de democracia y que las demás son unas farsas inventadas por el capitalismo para oprimir al pueblo. Desde 2006, el gobierno de Bolivia se vende con el argumento de que la suya es la mejor forma de las democracias. Siguiendo al sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, algunos defensores de este régimen dicen que en Bolivia se ha instalado un pluralismo abierto y generoso que promueve todas las prácticas y conceptos de democracia que pueden existir. Sostienen que en nuestro país conviven de manera pacífica y armoniosa la democracia representativa, la democracia liberal, la democracia directa y participativa, así como la democracia comunitaria, y que hay lugar para más de 500 formas de democracia. En este admirable listado no se menciona el proyecto de la democracia radicalizada, que es el que ha invadido y dominado todo el espacio democrático. Este es el conocido subterfugio de que florezcan 1000 flores. Al final el jardinero recoge solamente las que le convienen. La encomiable demodiversidad de Boaventura Santos se utiliza como una máscara detrás de la cual el régimen esconde su carácter monopólico y autocrático. Las tres máscaras con las que esconde ese carácter son el falso indigenismo, el falso socialismo y, por supuesto,
la falsa democracia. Pasemos a examinar las ideas que sustentan el ataque a la democracia institucional. Esta es la segunda y última parte de esta presentación. El secuestro de la democracia institucional. La izquierda desplazada resucita al populismo tradicional. Durante el siglo XX, la democracia institucional se defendió exitosamente de dos terribles ataques. Primero, el de los nazis, que llevó a la Segunda Guerra Mundial y costó 50 millones de vidas, y luego el de la amenaza comunista. En el siglo XXI, la democracia está debilitada por un gran número de causas y exigencias, tales como el desprestigio generalizado de la política y los políticos, la confusión con el neoliberalismo y la división del mundo en dos bloques antagónicos. A esto se añaden los aceleradores del cambio, como son la globalización, la automatización, la migración y la digitalización, más una serie de demandas perentorias que tensionan la democracia, como son el cuidado del medio ambiente, la igualdad de las mujeres, las nuevas opciones de género y las identidades marginadas. Ante la caída de la Unión Soviética, los náufragos de la izquierda desplazada y desorientada por el fracaso del comunismo aprovecharon la oportunidad que les brindó el desgaste y el debilitamiento de la democracia institucional. Apostaron al populismo como su tabla de salvación. La hoja de ruta para el rescate de la izquierda fue un paquete de ideas muy influyente que presento a continuación. En su libro Hegemonía y Estrategia Socialista, hacia una radicalización de la democracia, publicado originalmente en inglés en 1985, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe recogen el populismo tradicional y lo convierten en una estrategia discursiva para conquistar el poder en democracia. Definen el populismo como, cito textualmente, una narrativa política que apunta a dividir la sociedad en dos campos antagónicos. Es una narrativa que opone a los de abajo contra los de arriba. Los que están abajo son convencidos por esta narrativa de que su condición se debe a faltas y abusos de los de arriba. La función del caudillo populista, que es el difusor de la nueva narrativa, es polarizar a la sociedad. Esta polarización genera masas enfervorizadas a favor del caudillo populista y en contra de los actores que son satanizados por su retórica. Las masas ingenuas sienten que ha llegado un pastor que las puede salvar. Una vez logrado el objetivo de poner a un caudillo en el poder, preferiblemente mediante elecciones, el campo queda libre para avanzar hacia otros objetivos. Se integran en un solo paquete todas las demandas que están en el aire, dando el mismo peso político tanto a las tradicionales como a las nuevas. Este paquete de demandas encadenadas se atribuye a un nuevo sujeto político llamado pueblo. No se trata de un pueblo preconstituido que defiende demandas históricas como salarios justos, beneficios sociales, seguridad laboral o redistribución del ingreso. Todas las demandas, sean nuevas o antiguas, una vez bien empaquetadas y encadenadas, son las que constituyen el nuevo actor político que las sustenta. Esta narrativa mete en una misma bolsa demandas tan heterogéneas como las laborales, las de respeto al medio ambiente y las de género. Llegado el momento, se pueden añadir muchas otras demandas, como las regionales, las de salud, de educación, de seguridad o cualquier otra demanda que esté en el ambiente. El nuevo sujeto, pueblo, se contrapone a un otro nuevo sujeto al que se caracteriza como el antipueblo. Al antipueblo se lo puede llamar oligarquía, derecha o lo que convenga en cada caso. No se trata de un actor previamente establecido que se opone a un pueblo preconstituido. Todo lo contrario, los dos polos se configuran y se perfilan de acuerdo a lo que convenga
concretar en cada coyuntura. En el caso de Bolivia, los seguidores de esta corriente conjuraron un sujeto novedoso para caracterizar al pueblo. Inventaron la etiqueta de lo indígena originario campesino. Aprovecharon la indudable persistencia del racismo antiindígena para generar una polarización étnica y crear un nuevo enemigo. Lanzaron el novedoso racismo antimestizo blanco europeo. Para Mouffe y Laclau, ni el proletariado ni la burguesía son realidades fijas, preexistentes. Todos los adversarios se construyen en el curso de la contienda. Por el contrario, el marxismo clásico presuponía la existencia de dos clases sociales que estaban rígidamente atrincheradas en medio del capitalismo, es decir, la burguesía y el proletariado. Mouffe y Laclau no hablan de completar y superar la etapa democrático-burguesa para avanzar hacia el socialismo. Su estrategia se inserta en el interior del proceso democrático tal cual existe. Se apropia de las instituciones democráticas en el estado en el que las encuentra. Veamos las ideas fundacionales de la democracia radicalizada. En su colección de ensayos titulada La paradoja democrática, la filósofa Chantal Mouffe define la democracia agónica de una manera muy profesional. Empieza por distinguir la política de lo político. Parte de la idea de que en el campo de lo político prima un antagonismo total, es decir, una guerra de todos contra todos. Este es el estado natural en el que la vida es odiosa, brutal y corta, según la tajante expresión acuñada por el filósofo inglés Thomas Hobbes en el siglo XVII. Los animales no conocen otro estado que el de naturaleza. Como lo observa el filósofo George Santayana en su obra Dominaciones y Poderes, en el curso de sus vidas, los animales se limitan a dar unas cuantas vueltas en su entorno natural hasta que perecen de una u otra manera. En muchos casos, sus rivales se los comen. Esa es la ley de la vida en la selva. Ese es el antagonismo que define lo político, según la señora Mouffe. Ella distingue la condición salvaje de lo político de una otra condición a la que llama la política. En este segundo estado, el combate continúa, pero de una forma ligeramente atenuada. Mouffe no dice que este segundo estado sea equivalente al imperio de la ley. La política se ejerce en un área gris que flota entre el estado de naturaleza y el estado de derecho. Perdón. Perdón, un momentito. Caramba, me he perdido un momentito. Disculpen. No, vamos a esperarte. Ha saltado mi pantalla. Ya, continuamos. La política se caracteriza por lo que Chantal Mouffe denomina agonismo. En términos médicos, la agonía es la angustia y congoja del moribundo, el estado que precede inmediatamente a la muerte. No está claro si Mouffe aplica este término en su sentido estrictamente médico o si lo hace metafóricamente. Se entiende, sin embargo,
que para ella la lucha política implica alguna forma de angustia y congoja de quienes van a ser derrotados o van a sucumbir sin perder sus vidas, aunque pueden perder su poder, su posición social y sus pertenencias. En el campo de lo político, los oponentes son enemigos sin cuartel. En el campo de la política, los oponentes comparten un cuadrilátero de lucha, un rayado de cancha común, cuyo empleo compartido como campo de batalla los convierte en meros adversarios. El modelo de la democracia agónica de Chantal Mouffe concibe a la democracia como un campo de batalla en el que los combatientes resuelven sus diferencias peleando. El que gana domina al vencido y establece su propia hegemonía por el tiempo que pueda defenderla. Este modelo imita una guerra. Lo hace basándose en el principio de que la vida política es una lucha constante en la que la paz ocupa un lugar marginal. La guerra de verdad se basa en sus propias ideas. Para entender mejor esta teoría supuestamente democrática, conviene dar un vistazo rápido a las ideas de lo que es una guerra de verdad. En su tratado sobre la guerra, el estratega alemán Karl von Clausewitz dice en palabras más matizadas que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Queda claro que para Clausewitz la guerra es un medio para conseguir fines que se determinan desde fuera de la guerra, es decir, fines políticos que se determinan desde la política. A pesar de ser un medio y no un fin en sí mismo, la guerra tiene un objetivo propio, que no proviene de la política, sino de la naturaleza misma de la guerra. Clausewitz define de la siguiente manera el objetivo propio de la guerra. La guerra constituye un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad. El modelo de la democracia agónica de Chantal Mouffe no constituye un fin en sí mismo. Se lo entiende como un medio. Arma un escenario para que los oponentes luchen por el poder. La democracia es una especie de cuadrilátero de box. Veamos los límites a la violencia bajo una guerra de verdad. Según Mouffe, la lucha que se libra en el escenario de la democracia agónica es diferente de la lucha que se lleva a cabo en una guerra abierta. La diferencia radica en que bajo la democracia agónica existen ciertos límites a la violencia que no necesariamente se aplican en el caso de una guerra de verdad. Veamos primero lo que dice Clausewitz sobre los límites que se pretende poner al uso de la fuerza en una guerra abierta. Leo sus palabras. Muchos espíritus dados a la filantropía podrían fácilmente imaginar que existe una manera artística de desarmar o abatir al adversario sin un excesivo derramamiento de sangre, y que esto sería la verdadera tendencia del arte de la guerra. Se trata de una concepción falsa que debe ser rechazada, pese a todo lo agradable que pueda resultar. En temas tan peligrosos como es el de la guerra, las falsas ideas surgidas del sentimentalismo son precisamente las peores. Siendo así que el uso de la fuerza física en su máxima extensión no excluye en modo alguno la cooperación de la inteligencia, el que se sirva de esta fuerza sin miramiento ni recato ante el derramamiento de sangre habrá de obtener ventaja sobre el adversario, siempre que éste no actúe del mismo modo. Así, cada uno justifica al adversario y cada cual impulsa al otro a adoptar medidas extremas, cuyo límite no es otro que el contrapeso de la resistencia que le oponga al contrario. Hasta ahí las palabras de von Clausewitz.
Lo que aproxima el proceso de radicalización de la democracia al modelo de una guerra abierta es la gran amplitud de los medios que este modelo acepta como legítimos para derrotar al oponente. Lo que distingue este modelo bélico de democracia de una guerra de verdad es que los combatientes están obligados a reconocer ciertos límites dentro de los cuales se desarrolla su lucha. Los proponentes del modelo de la democracia radicalizada aceptan la ilusión de que se pueden poner límites a la lucha bajo su modelo bélico de democracia, aunque en la práctica toleran uno que otro asesinato como parte integral de su modelo. Veamos los límites a la violencia bajo la teoría de la democracia radicalizada. Según Mouffe, se trata de límites que surgen al fragor de la lucha que se lleva a cabo en el interior del cuadrilátero, que es el marco establecido por la democracia radicalizada. Mouffe concibe estos límites como una especie de fronteras móviles o de trincheras cambiantes que se definen en medio de la pugna entre los adversarios en función de los cambios que se dan en la correlación de fuerzas. Los combatientes al interior de una democracia radicalizada pueden mover los límites de lo que es una violencia aceptada en la dirección que más les convenga. Dicho de otro modo, hay maneras de justificar muchos grados y tipos de violencia. Todos los límites propuestos son flexibles, solamente demarcan trincheras o fronteras móviles. Bajemos del plano de las ideas a un par de ejemplos concretos. José María Bakovich y Marco Antonio Aramayo fueron dos honestos funcionarios públicos asesinados mediante una implacable persecución judicial. Su pecado fue denunciar la corrupción de altos funcionarios del régimen de Evo Morales. Perdón, nuevamente, aquí ha pasado algo. Discúlpenme un momento acá. Su pecado fue denunciar la corrupción de altos funcionarios del régimen de Evo Morales, el primero en el servicio de caminos y el segundo en el fondo indígena. Con igual flexibilidad se ha estirado el concepto de golpe de Estado para repetir hasta el cansancio que no hubo fraude electoral el 2019 y que el presidente Evo Morales nunca huyó antes de que se acepte su renuncia. En respaldo de esta mentira descarada, se puso a la expresidenta Yanine Áñez en la misma antesala de la pena capital que Bakovich y Aramayo. Se lo hizo ante una demostrable violación del debido proceso. Por su condición de parlamentaria, la Constitución le otorgaba inmunidad por cualquier acto cometido en ejercicio de sus funciones. Esa inmunidad abarca todos los actos referidos a su habilitación como presidenta del Senado y su consiguiente asunción inmediata a la presidencia de la República, porque esos actos fueron ejecutados en su calidad de senadora, con inmunidad. Si por otra parte se la juzga como expresidenta, lo que corresponde es iniciarle un juicio de responsabilidades aprobado por 2/3 de votos en la Asamblea Plurinacional. El ejemplo más visible de la flexibilidad de los límites que caracteriza a la democracia realizada es el uso y el abuso del sistema de justicia para intimidar y perseguir a los oponentes del régimen. Otro ejemplo por demás conocido y bien documentado de este abuso es el copamiento del organismo electoral para garantizar que los candidatos del oficialismo ganen las elecciones sin que importe cómo hayamos votado los ciudadanos. La paradoja democrática. Esta flexibilidad deriva, según Mouffe, de que la democracia es inherentemente paradójica. La primera paradoja de la democracia proviene, según ella, del hecho de que una libertad perfecta no es posible en el marco de una igualdad perfecta.
Cuanto más libres son las personas de perseguir sus propios fines, menos iguales serán sus fortunas resultantes, debido a diferencias en sus talentos, oportunidades y suerte. Mientras más igualitaria sea una sociedad, habrá menos oportunidades para el ejercicio de la libertad que tiene cada uno de desarrollar sus capacidades a plenitud. El avance de la igualdad en contra de la libertad o el de la libertad en contra de la igualdad determina una trinchera que avanza o retrocede mediante acciones concretas en el terreno de la lucha. Un segundo aspecto paradójico de la democracia, según Mouffe, es que el concepto de ciudadanía democrática es excluyente por naturaleza. La ciudadanía política incluye a todos los que tienen derecho a elegir y ser elegidos, sea por haber nacido en el interior de la democracia que les confiere este derecho o por haberlo adquirido mediante la nacionalización. Los que no cumplen con estos requisitos están automáticamente excluidos del derecho al voto y del derecho a presentarse como candidatos a cargos públicos. De acuerdo a esta limitante, la democracia no es el gobierno de todo el pueblo, sino solamente de una parte del pueblo. El demos o pueblo en ejercicio de la ciudadanía se constituye precisamente mediante la exclusión expresa y legislada de los que no son aceptados como ciudadanos. Los requisitos legales de la ciudadanía pueden ser ampliados o restringidos mediante determinaciones sumamente flexibles que deben ser peleadas entre los contendientes. En términos prácticos, esto significa que lo que se entiende por ciudadanía se puede cuestionar, distorsionar y manipular como parte legítima de la lucha agónica. Esta paradoja se aplica en tercer lugar a lo que Mouffe entiende como democracia. Para ella, la democracia es el producto de una lucha que sería ilusorio tratar de erradicar. No hay un modelo eterno de democracia. Los contendientes disputan entre sí lo que entienden por democracia. El ganador impone su modelo de democracia. Ahora veamos la ética elástica del proceso de radicalización. Una cuarta frontera móvil determina los límites de lo que se puede o no se puede hacer en democracia en un momento dado desde el punto de vista ético. Mouffe lo tiene muy claro, plantea una ética de lo real. Para ella lo real es el antagonismo, es decir, la contienda sin límites. El agonismo es una variedad deslactosada o descafeinada del antagonismo, como diría Álvaro García Linera. La realidad, según Mouffe, tiene su propia ética. Escuchemos sus propias palabras. La ética de lo real no sueña con una reconciliación imposible, porque admite no solamente que la multiplicidad de ideas del bien es irreducible, sino también que el antagonismo y la violencia son imposibles de erradicar. Como dirían los filósofos, la ética tiene un carácter epifenomenal respecto a la lucha subyacente. Una lucha que es lo único que es real. Se pueden usar argumentos éticos como proyectiles de un ataque, pero no existe ningún ordenamiento predeterminado de lo que es o no es ético. Mouffe va todavía más allá en su radicalismo filosófico. En el ámbito de la lucha política, la misma razón no es nada más que un acompañamiento insustancial. No tiene ninguna precedencia, ni es lo que más vale. Por el contrario, la política es un campo en el que se impone la voluntad de los actores por medios que no se circunscriben ni a lo racional, ni a lo razonable, ni a lo ético. Escuchémoslo en sus mismas palabras. El campo de lo político no es reducible a un cálculo racional de carácter moral, sino que es un campo que requiere decisiones. Lo que cuenta es la capacidad que tiene una voluntad para imponerse sobre otra, nada más.
Esto es lo que se llama hegemonía. Mouffe lo dice claramente. Hay que descartar la ilusión de que una posible reconciliación entre la política sea posible y hay que asumir de frente la interrogación permanente de lo político por lo ético. Dicho de otro modo, la ética mira a la política de palco. No es un factor que haga ninguna diferencia en términos prácticos. Todo vale. Valen mentiras, guerra sucia y toda la batería de las trampas y la indecencia de los actores más bajos e inescrupulosos que se presenten como verdaderos demócratas. El único límite es el que pueda imponer la resistencia de los adversarios. Todo se permite bajo este modelo de democracia, siempre y cuando la lucha no llegue al campo de la guerra total, caracterizada por un amplio derramamiento de sangre, tal como lo plantea von Clausewitz. Se permite amenazar con guerra civil para amedrentar a los adversarios. No se toma en cuenta que esto es jugar con fuego. Los pobres diablos lanzados a vociferar esta consigna no saben lo que es una guerra civil, ni cuáles son sus horrores. Se cae en la ilusión, según lo podría observar von Clausewitz, de que un antagonismo salvaje puede ser excluido de la lucha democrática y puede ser reemplazado por un agonismo mesurado. La fuente de legitimidad de la democracia agónica o radicalizada. La razón por la que este modelo intenta poner límites a la acción bélica abierta es que trata de preservar su legitimidad. Mientras se diga que el oponente es un adversario a ser derrotado y no un enemigo a ser aniquilado, el modelo pretende tener un cierto grado de legitimidad democrática. El modelo profundizado de la democracia le da un giro impactante al dicho original de von Clausewitz. En vez de declarar que la guerra es la continuación de la política por otros medios, este novedoso giro observa que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Se atribuye este giro al filósofo francés Michel Foucault, cuya obra es una de las fuentes con las que Chantal Mouffe sustentó sus teorías. La mentalidad que se requiere para prosperar bajo la democracia radicalizada se puede ilustrar con un chiste sobre los católicos irlandeses. Un irlandés católico estaba tomando unas cervezas con un amigo en una taberna. La charla giró en torno a la religión. Este irlandés le dijo a su amigo: entiendo que somos católicos. Esa parte la entiendo bien. Lo que no entiendo y lo que me tienes que explicar es contra quién somos católicos. Para el proyecto de la democracia agónica o radicalizada, lo esencial es saber contra quién su forma de democracia es una democracia. En otras palabras, conciben la democracia como un arma de guerra. En conclusión, podemos decir que la democracia radicalizada no es una novedosa forma de democracia. Es una estratagema retórica que pinta con un barniz de legitimidad lo que en el fondo es un asalto violento a la democracia institucional. Dejo para otra ocasión las maneras que tiene la democracia institucional de defenderse a este asalto. Para concluir, demos un vistazo rápido a los productos del proceso de cambio, a los productos de la democracia radicalizada. Esta evaluación requiere que pase mucho tiempo para ser objetiva. Será la tarea de una variedad de historiadores que tal vez todavía no han nacido. Mientras tanto, podemos decir que el principal producto positivo del proceso de cambio es una mayor inclusión social, económica y política. Millones de bolivianos en las ciudades han accedido por primera vez a supermercados, restaurantes, clínicas privadas, cuentas bancarias, celulares, automóviles chutos y no tan chutos, además de viajes en avión dentro y fuera del país. En el campo han aparecido miles de escuelas, canchas de pasto sintético y gimnasios techados. Mientras hubo plata, la receta de repartirla sin medida ni control funcionó.
El mercado interno creció, los productores nacionales se beneficiaron, cientos de dirigentes de movimientos sociales y miles de sus seguidores canjearon apoyo político por prebendas. Hubo docenas de denuncias probadas de desperdicio y corrupción. El método fue perverso, pero el resultado fue benéfico. La red de carreteras se amplió y mejoró. Lo más importante es que millones de personas ascendieron a la clase media. Sin una amplia clase media es difícil que prenda y prospere una verdadera democracia. Sin el cimiento de una clase media bien educada, la democracia institucional se vuelve un simulacro practicado por pequeños círculos elitistas. Sin quererlo, el proceso de cambio ha sentado las bases demográficas de una verdadera democracia institucional. Con el tiempo y con una educación cívica bien planteada, esta clase media se puede vacunar contra las fábulas vendidas por los caudillos populistas. Los productos más negativos de este proceso incluyen, primero que nada, la reafirmación de los peores rasgos de la cultura política boliviana. El caudillismo, el rentismo, el prebendalismo, el patrimonialismo y el victimismo se han practicado desde siempre en los sectores altos, medios y bajos de nuestra sociedad. El proceso de cambio los ha reforzado para generar apoyo a su proyecto. Lo ha hecho sobre todo entre las clases populares. El segundo resultado igualmente nefasto ha sido la postergación del proceso de convertir a los rebaños de seguidores de un caudillo en ciudadanos autónomos, capaces de pensar y decidir por sí mismos. Este proceso ahora puede tomar siglos. Un tercer resultado dañino es que la ingenuidad de las masas le ha permitido a un puñado de oportunistas amarrados al saco de un caudillo implantar autocracia neopopulista que los beneficia y convertir el país en un superestado plebeyo cocalero. La descripción de esa autocracia y ese superestado requiere otra presentación. Sus efectos prácticos no requieren de ninguna presentación. Los sentimos todos los días bajo el Estado plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Walter Guevara Anaya, por esta larga intervención. Ha sido, desde luego, la más larga de todas las experiencias que hemos tenido en este espacio de la Cátedra Nelson Mandela del Rectorado de la Universidad Mayor de San Andrés. Ha sido compleja, ha sido a veces difícil, pero creo que nos deja la claridad de tus palabras un posicionamiento muy fino y muy claro ante lo que está aconteciendo. Vamos a darle la palabra en igualdad de condiciones. Normalmente nuestros comentaristas pues tienen entre 5 y 10 minutos, pero a costa de pasarnos un poco de la hora establecida hasta el final de la cátedra, le vamos a pedir a Pablo Antesana Quiroga, que ha seguido en detalle toda la presentación, que pueda hacernos un comentario sobre lo que hemos escuchado. Por favor, Pablo, adelante con lo tuyo. Muy buenas tardes. Muy buenas noches, Julio, Walter también. Muchas gracias por la invitación y bueno, para mí va a ser un gusto poder hacer un comentario breve sobre la exposición, la presentación tan completa y sí compleja que nos ha hecho Walter. Agradezco mucho a la Universidad Mayor de San Andrés la oportunidad de poder ser parte de este espacio tan importante como es este espacio que tenemos esta noche. Yo quisiera comenzar, ciertamente son muchos los tópicos que ha tratado Walter, todos ciertamente con algún nivel de profundidad. Entonces, voy a tratar de referirme a algunos de ellos que considero yo pueden permitir
a todas las personas que siguen este espacio académico, enriquecer un poco más la comprensión que tienen sobre la democracia. Lo primero que quiero mencionar al respecto es que ciertamente yo coincido con esa posición inicial de Walter de procurar describir a la democracia como un proyecto en marcha, porque además es lo que sucede en todo el mundo. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo con él. Es un proyecto en marcha, no solo porque es un proyecto inacabado y que además adquiere distintas connotaciones y distintos nombres y distintos adjetivos y distintas profundidades en los países. Eso es así, pero además es un proyecto en marcha porque la democracia es también muy fluida. La democracia es muy cambiante, está en constante transformación y además es muy amplia, muy abarcadora, ¿no? Es decir, en el ejercicio de la democracia o de las democracias, como es el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, están implicados, están imbricados distintas dimensiones de la vida, ¿no? Hablamos, por supuesto, de un sistema de gobierno, hablamos también de una cultura política democrática, que en nuestro caso además trata de ser una cultura política intercultural. Hablamos, por supuesto, también de mínimos de la democracia que debe cumplir cualquier sociedad que procure construir un sistema democrático genuino, ¿no? Por más que la democracia sea polisémica, por más que sea un proyecto en marcha, por más que sea amplia y abarcadora, hay mínimos que debe cumplir cualquier sistema democrático. Y por supuesto es crucial. Hablamos de un aspecto que muchas veces no lo complejizamos, no lo analizamos lo suficiente en Bolivia, de entender que la democracia es crucial para el desarrollo. Es un elemento, es un sistema de normas, de instituciones, de prácticas que resultan cruciales para el desarrollo de una sociedad. Porque además hay distintas teorías que relacionan democracia con desarrollo económico, democracia con mejor comportamiento del PIB de un país y etcétera, ¿no? Es todo otra dimensión. Pero ese es un aspecto también importante a tener en cuenta. Y finalmente menciono también que la democracia es compleja, porque ciertamente hay enfoques distintos, pero también hay modos de hacerle un seguimiento o tratar de evaluar su desempeño distintos. Entonces, estamos frente a una tarea compleja que creo que Walter nos ha dado algunos elementos importantes. ¿Cuáles son esos mínimos que yo creo que debe tener cualquier sistema democrático, ¿no? Por supuesto, es el gobierno basado en la regla de la mayoría, con el consentimiento de los gobernados. Son elecciones justas, periódicas, que se realizan en condiciones de plena libertad. Por supuesto, yo coincido que no podemos hablar de democracia si no hablamos de protección efectiva de las minorías y respeto a los derechos humanos fundamentales, igualdad ante la ley, el debido proceso, o en términos más amplios, tratando de contextualizar un poco la realidad de nuestro país, incluso podemos hablar de los desafíos de construir un sistema jurídico más plural y en general el tema del pluralismo, que por supuesto es aplicado no solo al campo político, donde es esencial para cualquier régimen democrático, el pluralismo político, sino también pluralismo en términos de los diferentes mecanismos de la democracia que, como sabemos y ustedes lo han podido ver a lo largo de estas charlas los días jueves, en el caso de la democracia intercultural en Bolivia, hay distintos mecanismos que interactúan, ¿no? Que se complementan, que por supuesto también entran en contradicción, también hay tensiones, sobre todo entre la democracia representativa y la democracia comunitaria, ¿no? La que practican las naciones y pueblos indígenas,
pero hay esta complejidad de instituciones. Entonces, creo que esos son los mínimos en los cuales podemos referirnos cuando hablamos de una democracia. Ahora, Walter nos ha planteado toda esta discusión teórica, conceptual que hay a partir de la puesta muy en moda de la democracia radical o la democracia agónica, ¿no? O todos estos planteamientos de la Chloe Move, que además, por supuesto, tienen su origen teórico en las reflexiones que hacía Gramsci y etcétera. Sobre ello, que me ha parecido muy interesante, creo que ha sido una explicación muy didáctica, sí quiero complementar algunas ideas y quizás relativizar algunas otras. Eh, eh, Está claro que para la Chloe Move, el centro de la democracia para resolver los problemas actuales de la humanidad debe estar en torno a la construcción de una amplia voluntad mayoritaria, ¿no? En pocas palabras, la construcción de un esquema o una fuerza hegemónica. Eso es muy evidente en esta escuela postestructuralista. Esa hegemonía, ¿no?, por la que se desata ciertamente una lucha que a veces parece descarnada, es en el caso boliviano, ¿no? La construcción de hegemonía en el caso boliviano ha estado asociada pues a la lucha por la democracia desde al menos la década de los 30, ¿no?, cuando empieza a desarrollarse lo que después pasaría a consolidarse como la hegemonía nacional popular o el nacionalismo revolucionario del MNR. Ese viene a ser, creo, el primer gran proyecto hegemónico en Bolivia, que por supuesto estaba asociado a una idea de instauración de democracia, por un lado, con voto popular, con nacionalización de la población a través de la reforma agraria, a través de la reforma educativa, ¿no? Pero es también un proyecto hegemónico de democracia en tanto creación de una gran base popular, una gran base que sostenga ese modelo. Y así fue en Bolivia. El nacionalismo revolucionario se extendió durante más de 3 décadas en el país porque ciertamente logró articular el conjunto de demandas, de insatisfacciones presentes en una sociedad absolutamente escindida y abandonada, ¿no?, por un Estado débil, el Estado de las oligarquías, y en esa medida creo que de manera correcta, Cachín Antezana, Luis Antezana, describe pues el nacionalismo revolucionario como un operador ideológico, o como una máquina de articulación hegemónica, porque en los hechos permitió que grandes mayorías en el país lleguen a conformar una fuerza capaz de, por un lado, desestructurar ese Estado débil oligárquico y por otro lado, dar nacimiento a la construcción del Estado-Nación boliviano. Entonces, ese es el primer proyecto fuerte de hegemonía asociado a esta idea de ampliación de la democracia o radicalización de la democracia en el sentido de construcción, sí, de un sujeto político, pero también un sujeto nacional, ¿no?, que permita justamente sostener ese modelo. Y el segundo, creo, en eso también coincidimos, es el que el país se ve involucrado a partir de la llegada del siglo XXI, cuando eclosiona, cuando hace crisis, ¿no?, la democracia liberal, representativa, o la partidocracia, como se la conoce, y junto con ello hace crisis también las instituciones del Estado republicano, ¿no?, de la República o esas instituciones que sostenían al Estado de Derecho en Bolivia con muchas falencias. Nace pues un segundo proyecto de construcción de hegemonía asociado justamente a la idea de denunciar, ¿no?, las falencias, las debilidades
las grandes ausencias de el Estado boliviano, ¿no? Que en su faceta de corto plazo, en su faceta neoliberal, por supuesto que había profundizado los graves problemas de pobreza, de desigualdad social, de racismo, de exclusión, y en su faceta más de larga data, en su faceta de construcción de la República, también evidenciaba graves falencias como la falta de independencia entre los poderes del Estado, el control que tenían el sistema de partidos tradicional, como se llamaba en ese entonces, sobre algunas instituciones del Estado, etcétera. Ese proyecto hegemónico de construcción de un Estado plurinacional, asociado nuevamente a una idea de ampliación o radicalización de la democracia, subsiste hasta el día de hoy. Y creo yo, sin hacer una comparación forzada con la otra experiencia de la hegemonía del Estado-Nación, creo que hay muchas similitudes, ¿no? Y cuando digo eso, es necesario aclarar que lo digo a partir de justamente algunas debilidades que empiezan a observarse hoy, ya a más de una década del Estado plurinacional, en la implementación de ese proyecto. Bolivia tiene, creo que todos lo sabemos bien, creo que Walter también lo ha mencionado, Bolivia tiene una nueva constitución política del Estado que es realmente garantista en el sentido amplio de la palabra, de una amplia gama de derechos, ¿no? Y es una constitución que reconoce la pluralidad del país, ¿no? Y creo yo que esa constitución actualmente no se cumple en toda su potencialidad, ¿no? Hay una cierta distancia importante entre los planteamientos más radicales o fundamentales del Estado plurinacional y la democracia intercultural y la realidad que vemos hoy en día de los pueblos indígenas, por ejemplo, u otros temas que también pueden mencionarse. En ese sentido, lo que yo veo es que el Estado plurinacional, como idea justamente de radicalización, no solo de las instituciones del Estado, sino de la propia democracia, eh, esa idea, ese conjunto de ideas que en su momento adquirieron un carácter hegemónico también, yo creo que hasta el día de hoy se mantienen relativamente firmes. ¿En qué sentido? En el sentido de que no vemos alternativas en tanto construcción de hegemonía, en tanto construcción de un nuevo proyecto aglutinador, no vemos alternativas que tengan la misma fuerza que el Estado plurinacional. O por decirlo de otro modo, los actores políticos, los actores sociales, los actores de la sociedad civil eh, no imaginan un otro proyecto político superador cualitativamente del Estado plurinacional. Entonces, creo yo, de lo que se trata, por supuesto, es de hacer un esfuerzo por mejorar aquellos aspectos que todavía podemos mencionarlos como déficits de este modelo de Estado y modelo de democracia. Al respecto, me parece que fue Pablo Stefanoni, que él se refería a todo el proceso boliviano, todo el proceso de cambio desde el año 2005 como un proceso de democratización paradójica, porque sin duda que es un proceso muy interesante y creo yo exitoso de fortalecimiento de la democracia, de ampliación de la democracia, de intentar hacerla más intercultural, pero ese proceso también ha estado acompañado de déficits, y déficits que Walter los ha mencionado en su exposición, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, esta fuerte polarización social de la que no logramos salir, ¿no? Esta polarización
que realmente parece haber sido ahondada en este tiempo, ¿no? Y por supuesto mucho más desde los eventos de 2019, pero en toda esta década y un poco más, parece que no se ha logrado eh, consolidar el tejido social boliviano, y en ese sentido el proyecto hegemónico del Estado plurinacional muestra pues ahí algunas debilidades, ¿no? Entonces hay un déficit en ese sentido, y también hay déficits que tienen que ver con visiones binarias de la política, ¿no? Todo lo que decía Walter, ver al adversario o al contrincante justamente en esos términos belicistas, ¿no? O en esos términos binarios y excluyentes, donde la construcción de consensos y las posibilidades y espacios de diálogo se reducen, ¿no? Entonces es otro déficit, y también en el caso boliviano siempre ha sido así a lo largo de la historia y ahora tampoco es una novedad, quiero decir, en estos últimos 10 años, este fuerte decisionismo presidencial o, dicho de otro modo, la presencia tan marcada de caudillos, ¿no? En nuestra historia, que además no es un tema solo que tenga que ver con la personalidad o los rasgos que pueda tener determinado líder u otro, sino también con la crónica debilidad de las instituciones bolivianas, ¿no? Entonces ahí también estamos hablando de otro déficit que no habría sido resuelto hasta aquí de un modo realmente diferente, un salto cualitativo por el Estado plurinacional, ¿no? Esos déficits de debilidad institucional, de falta de independencia de los órganos del Estado, ¿no? Es un problema que arrastramos, creo, hace mucho tiempo. Entonces, esa es la segunda idea que quería plantear, que a lo largo de nuestra historia ha habido estos dos proyectos hegemónicos, cada uno con sus características, tienen similitudes entre ellos, y yo tiendo a pensar que el Estado plurinacional, como lo conocemos hoy, cada vez hace un esfuerzo mayor por hacerse al Estado-Nación del 52, en el sentido sobre todo de no realizar en toda su capacidad, en toda su amplitud, los derechos indígenas, ¿no? Que realmente son el centro de la construcción de este proyecto. Y por eso creo que Walter decía bien que toda esta nueva construcción de hegemonía se da en torno al sujeto político, perdón, en torno al sujeto político indígena originario campesino, ¿no? Porque claro, es él el portador de las banderas del cambio, y es en torno a ese sujeto político que finalmente se articula, no solo en Bolivia, sino a nivel latinoamericano y a nivel global, la lucha de los pueblos indígenas o la emergencia del movimiento indígena, ¿no? A partir de iniciado el siglo XXI. Y en el caso boliviano, ecuatoriano, eso además se traduce en proyectos de constitucionalismo transformador, como dice Boaventura, o en hacer realidad la demodiversidad mediante la aprobación de constituciones políticas que justamente tratan de construir o imaginar una democracia donde no necesariamente donde se privilegie las visiones binarias, creo que ese no es el sentido original, pero sí una democracia que resuelva de algún modo este tema del antagonismo. O sea, para la CLO, para MOVE, ¿no? Para ellos el tema del antagonismo es central. Pero yo creo que el antagonismo no debe ser visto como algo negativo necesariamente, sino en el sentido que lo plantean la CLO y MOVE, antagonismo como, digamos, la esencia de lo político, ¿no? Como ese estado salvaje, y por qué la necesidad de atender o mirar eso, porque así como ellos lo explican, justamente la democracia liberal o puramente representativa, ¿no? Bajo el cobijo del neoliberalismo, lo que hizo fue un intento muy marcado, un intento muy sostenido por neutralizar los conflictos, ¿no? Por neutralizar los antagonismos. Y por eso, por supuesto, institucionalmente, eso se tradujo en un esquema de gobernabilidad que eran los pactos, ¿no?
y toda una serie de desarrollo institucional y un sistema electoral que lo que hacía era traducir votos en pactos en el Parlamento, ¿no? Para la elección de gobernantes, porque claro, esa era la contracara institucional de lo que estaba por detrás, que creo que era un intento de neutralizar o incluso en algún caso ignorar los conflictos que quedaban sin resolver en la sociedad. Y por supuesto, en el caso boliviano, uno de esos conflictos, una de esas taras tremendas y estructurales era y sigue siendo el racismo, la exclusión, la desigualdad social, la falta de posibilidad de representación de las grandes mayorías, ¿no? Entonces, ante esa apuesta por neutralizar el conflicto y procurar actos que finalmente no alcanzaron, en el caso boliviano, no fueron suficientes para mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías y tener una democracia con mayor grado de legitimidad, pues frente a ellos ciertamente se fue generando un movimiento con características hegemónicas donde se buscaba mirar de frente y atacar, si se quiere, entre comillas, ese problema. ¿Y cómo hacerlo? Construyendo hegemonía. ¿Y hegemonía en torno a qué sujeto? Pues al sujeto que justamente estaba, digamos, era el centro de la exclusión, el racismo y la desigualdad, que es el sujeto indígena originario campesino, ¿no? Entonces es en torno a ese sujeto que se produce la construcción de hegemonía. Y repito una vez más, creo yo, esa es mi posición personal, que todavía el Estado plurinacional no se desarrolla en su total plenitud, de la que eventualmente como construcción institucional podría alcanzar, porque todavía no garantiza plenamente los derechos indígenas. Y eso lo vemos en muchos casos, creo que ahora no, tampoco hay tiempo que yo entre a ello, pero ahí hay unas distancias importantes, aunque por supuesto un avance fundamental, Walter también lo ha dicho, en sentido de la incorporación de un gran número de personas en la clase media, con la disminución de la pobreza, ¿no? Y otros resultados positivos, digamos, del proceso de cambio. Entonces, creo que yo me quedaría ahí con esas ideas, esos comentarios que, bueno, los hice con la idea de poder complementar un poco la mirada de Walter. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Pablo, por el comentario sobre esta extensa e interesante exposición de Walter. Creo, desgraciadamente, el tiempo es una de las cosas que más daño nos hacen cuando entramos a debatir y a exponer temas tan profundos e interesantes. Yo no me canso de repetir desde el inicio de esto, cuando empezamos en febrero, que los bolivianos no hemos terminado todavía de construir en nuestro imaginario un modelo compartido de democracia. Y si algo estamos haciendo desde la Cátedra Nelson Mandela del Rectorado de la Universidad Mayor de San Andrés, es intentar abrir un espacio de escucha. No estoy diciendo de encuentro, de reconciliación, que esto será más adelante, ojalá se pueda hacer no desde acá, sino desde la institucionalidad grande del país. Pero la cátedra pretende ser también un espacio de escucha, también de debate, pero sobre todo vamos a escuchar. Y creo que hoy ha sido ejemplar lo que unos y otros han dicho. Estamos muy tarde. Yo voy a dar la palabra rapidísimamente, no voy a leer preguntas, es la primera vez que no se van a leer preguntas porque no nos da el tiempo. Walter, 2 minutos para cerrar tu exposición y el comentario, pero 2 minutos. Y lo mismo a Pablo para cerrar esto, que ya nos hemos pasado 20 minutos de la hora que teníamos establecida. Walter, por favor. Aló. No, creo que Walter no nos está... ¿Todo? ¿Se oyen? Sí, 2 minutos. El proceso de la Revolución Nacional, sin la menor duda,
descubrió la práctica de la democracia tardíamente. Solamente a partir de 1985, en la etapa de la democracia pactada, el MNR tuvo que competir en condiciones de igualdad con otros partidos. Antes de eso fue un partido hegemónico, dominante. Tiene toda la razón el comentarista. Y además tiene razón en apreciar que el actual proceso de cambio es una continuación de lo que empezó la Revolución Nacional. No estamos de acuerdo con que la etapa de la Revolución Nacional haya concluido. Está siendo mejorada, profundizada y en muchos sentidos de repente desorientada y desvirtuada por el proceso de cambio actual. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que no se puede estar en desacuerdo con que el proyecto dominante hegemónico que está plantado en el escenario nacional ahora es el del MAS. La oposición ha sido marginada y está en condición de ser solamente un legitimador de ese proceso. No tiene una oferta, un proyecto alternativo que pueda ser considerado seriamente, y su principal problema de la oposición es que no puede aceptar que el país ha cambiado. Creen que es un sueño, una pesadilla, que cualquier rato vamos a despertar en 2005, en 1985 o en 1971. No es así. El país ha cambiado en muchos sentidos para bien, y en los sentidos que ha cambiado para mal, ha cambiado. Entonces, cualquier propuesta tiene que partir de ese reconocimiento y no hacer como lo hace la oposición actual, predica a sus conversos, se dirige a su propia burbuja. Eso no es una manera de lidiar con el proyecto de la democracia radicalizada. Por supuesto que el caudillismo está basado en la cultura dominante. No puede haber un Evo Morales si no hay gente que quiere un pastor, si no hay un rebaño de ovejas, busca un pastor. Eso es obvio, pero eso ha sido aprovechado políticamente por la izquierda, que quedó desplazada con la caída del socialismo real. Para terminar, el hecho de que los pactos de la etapa 1985 a 2005, los pactos, la elección de gobiernos en el Congreso, los acuerdos políticos, los pactos, todo aquello haya tenido una serie de defectos, ha llevado a que el MAS y el proceso de cambio diga y crea que todo pacto en sí mismo es malo. Y esto es lo que nos dice Chantal Mouffe. La reconciliación es una ilusión, es imposible. No hay tal. La guerra es la única realidad. Y obviamente yo no puedo estar de acuerdo con eso. Pero las palabras dulces no esconden las realidades duras. Eso es todo. Gracias, Walter. Vamos a seguir más adelante esta enorme y rica discusión. Pablo, para cerrar, por favor, adelante. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias también a Walter. Sí, simplemente un último apunte a raíz de la última intervención de Walter. Otro déficit democrático que tenemos en la actualidad, y creo que es muy importante reflexionar sobre ello, no lo mencioné, es el sistema de partidos o la gran debilidad del sistema de partidos, ¿no? Está claro que así como en su momento el MNR llegó a ser una fuerza hegemónica, en la actualidad el MAS continúa siendo un partido predominante, llamémosle así. Y yo coincido que las organizaciones políticas de oposición ciertamente juegan un rol secundario en el campo político. Se organizan, participan en elecciones, forman alianzas, cambian liderazgos, pero no logran competir con el MAS, ¿no? Y ojo, el MAS ha regresado a los niveles de apoyo que alcanzó el año 2005, ¿no? La primera vez que Evo Morales ganó una elección con más del 50% de los sufragios. Después de lo acontecido en 2019, creo que podemos hablar de un cierto resquebrajamiento
de esa predominancia o esa hegemonía, pero hay un tema central acá que también se ha dicho antes, que es esa ligazón tan fuerte, esos vínculos tan estrechos con las organizaciones campesinas e indígenas, ligados a una política de identidad y de ampliación de derechos, ¿no? Y además esa persistencia, esa dureza que tiene el nacionalismo revolucionario. Yo coincido, no quise decir que el nacionalismo revolucionario ha concluido, sigue vivito y coleando, como lo decimos, en la cultura política está ahí. Entonces, esos son elementos que finalmente resultan en esta predominancia del el partido de gobierno. Pero creo que ese último apunte quería hacer, creo que el futuro de la democracia en Bolivia en buena medida también depende de tener un sistema de partidos competitivo, pluralista, que genere alternancia en el poder, ¿no? Y que permita que las propias organizaciones políticas puedan fortalecerse internamente, ¿no? Eso nada más como último apunte. Muchas gracias nuevamente. No, gracias de nuevo, Pablo, a ti, gracias, Walter. Y hablando de el futuro y el destino de la cátedra Nelson Mandela del rectorado de la UNSA, es ir por ese camino. Vamos a dedicarle un tiempo a esto de lo nacional, popular y democrático, a esto del ciclo abierto del 52, si se ha cerrado, si sigue abierto, si la construcción de la hegemonía se ha realizado y se realiza en ese espacio o hay otro que lo ha reemplazado. Esos van a ser los próximos programas de hablar de democracia boliviana. No nos da mucho el tiempo. Un agradecimiento a todos, a los que han estado exponiendo, a Eliana que está en los controles, que lo hace siempre con mucha delicadeza y cuidado, a la gente que nos ha seguido en esta larga exposición y a los que nos van a ver en diferido, que suelen ser muchos a lo largo de las próximas semanas. Muchas gracias a todos, hemos concluido y en nombre del Óscar Heredia Vargas, que promueve estos espacios, quiero darles a todos las muy buenas noches y será hasta el próximo jueves que viene que seguiremos en esto. Hasta pronto.